orar en pie en en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Amén. Puede sentarse. Parece que Cristo golpeaba bonito. Pero quiero decirle, hermano, que cuando la palabra de Dios se toma amablemente y se toma con el buen sentido, de que es para bien para nuestra vida, nada golpea. Porque usted al final se viene a dar cuenta que aquellas grandes verdades de la Biblia fueron las que vinieron a darle vida a usted. Pero antes de proseguir con el mensaje, hermano, yo quiero que el tema es oración y principios. Pero antes de que yo quiero que usted medite en una palabra que yo quiero decirle hoy, también que se encuentra en la Escritura. ¿Qué dice esta palabra? Yo quiero que usted la sabe, que dice: todo lo que se siembra, ¿verdad?, se cosecha. Entonces usted en estos momentos en su mente retenga eso: todo lo que se siembra se cosecha. Porque hay cosas, hermano, y a través del tiempo, a través de los años, yo he visto personas frustradas por la oración. Bueno, algunos no oran, pero los que oran en verdad, hermano, muchas veces se frustran al ver que realmente sus peticiones no son contestadas. Si yo preguntase hoy esta hora, y dijera cuántos años tienes de cristiano, y yo le preguntase cuántas oraciones llevas contestadas, y analice ahorita mismo en su corazón y en su mente, analice cuántas peticiones usted ha conquistado, cuántas peticiones han sido contestadas. O es posible que usted esté orando y esté peleando en estos momentos, y vea usted que pasaron. Hay un texto que dice, hermano, orar sin cesar, y algunos predicadores dicen que bueno, hay que orar hasta alcanzar la victoria. Y el problema es que hemos orado y nunca hemos alcanzado la victoria, nunca hemos tenido la contestación de lo que es nuestra petición. Y es allí, hermano, donde nos frustramos, y hay cristianos frustrados y cristianos que por eso ya hasta cesan de orar, porque no ven el resultado de sus oraciones. Yo quiero decirle algo hoy. No es que Dios no escucha, no es que Dios no te está oyendo, no es que Dios tal vez esté tarde para contestarte. Sin embargo, la Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. Entonces, lo que pasa, hermano, que nosotros nos han enseñado a orar, y que clama y que ora y que busca de Dios. Tienes un problema, te mandan a orar. Tienes enfermedad y te mandan a orar, y solo te mandan a orar. Ora, hermano. Tienes problemas familiares y te mandan a orar. Y bueno, todo es oración, y que el Señor te va a contestar. Pero cuando yo hablo de principios, hermano, el problema es que la oración no funciona sin el principio. Jamás en la vida va a funcionar. No funciona. Usted podrá orar y usted podrá llorar delante de Dios y usted podrá gemir delante de Dios, pero si usted está fuera de los principios de Dios, jamás sus oraciones serán contestadas. Por ejemplo, tenemos un texto en la Biblia que muchas veces los pastores lo usamos para darle ánimo al enfermo, para darle ánimo al atribulado, para darle ánimo al que está sufriendo. Y uno de los textos que nosotros usamos es esto: ore, hermano, porque la oración del justo puede mucho. Se lo han repetido a uno y se lo han dicho miles de veces. El problema, hermano, que es que en ese versículo hay un principio de la oración.
Y es tan claro y tan visible en la Biblia que dice que la oración del justo, hay un principio, que para que una oración sea escuchada y oída, yo tengo que practicar la justicia y tengo que vivir en justicia. Y si yo no vivo en justicia y yo no estoy viviendo esa justicia, cuando hablo de justicia hablo de ser justo. Y cuando Dios habla de justicia, habla de que tú tienes que tener una totalidad en tu vida de justicia. Justo en lo que vendes, justo en los tratos que haces, justo con tu esposa, justo con tu familia, justo con tus hijos, justo con todos. Que practiquen la justicia. Entonces cuando tú te hincas a orar, cuando tú vienes a orar, sí, ya te enseñaron que la oración del justo puede mucho. El problema es que estás violando un principio que es imposible que tu oración tenga la respuesta. No es que Dios no te la oiga, no, que tenga la respuesta, porque Dios primeramente tiene que verte justo para que esa oración sea contestada. A veces, hermano, tenemos grupos de oración en la iglesia, y aplicamos eso y decimos el problema es que los que están orando por mí están justos, están practicando la justicia. Eso es imposible, hermano. Porque eso es lo primero. Yo pienso que primero están los principios antes que la oración. Y eso va en todo, hermano, todos los aspectos de la vida. Por eso yo pienso que antes de ir a una oración, o antes yo clamar por algo, primero debo ver en qué principio vivo, en qué principio estoy viviendo. Entonces allí, hermano, donde tú te ves frustrado, es allí donde tú te ves directamente que empiezas hasta especular, empiezas a decir: Dios no me ama, Dios no me quiere, Dios quizás no quiere tratos conmigo. ¿Cómo no? Él quiere tratos contigo. El problema eres tú. El problema soy yo, que me tiro de rodillas y me tiro a buscar de Dios y estoy practicando injusticias en mi vida. Entonces no puedo ser escuchado en ningún momento porque yo estoy violando un principio que es el que me lleva a tener la victoria en la oración. Bueno, nos han enseñado eso. Y queremos orar por todo. Venimos y oramos, nos encontramos en aflicciones, nos encontramos en el dolor, en enfermedades, y vamos y oramos por nuestra enfermedad. El problema es que la Biblia tiene un principio, hermano. La oración tiene un principio, y ese principio hay que respetarlo. Quizás deberíamos primero ponernos a cuentas con Dios en todas nuestras injusticias que estamos cometiendo. Eso es lo que debemos de registrarnos. Pensar que antes de que yo voy a ir a una oración, antes que yo voy a doblar mi rodilla, antes que me voy a tirar de ayuno y de oración, debo mirar primero mi vida en cuáles son mis injusticias delante de Dios. Porque muchas veces, hermano, somos injustos hasta con Dios mismo. Somos injustos con Dios. Entonces deberíamos, hermano, practicar esa justicia. Y óigase bien, a mí me da, a través de los años, a mí me ha dado, veo tanta situación en las familias. Padres decepcionados de sus hijos, padres pidiendo oración por sus hijos, porque sus hijos se están destruyendo. Los padres que están aquí, que tienen hijos pequeños, les voy a dar esto. Porque cuando ya son mayores y violamos los principios, es ahí donde está el problema. Yo le dije ahorita, el fruto se va a dar. Usted violó los principios de Dios y más tarde quiere orar, usted tiene que ver el fruto de lo que sembró. Porque hay padres, hay madres pidiendo ayuda por oración por sus hijos. Y a veces estas madres están llorando en los altares, están llorando buscando de Dios.
El problema es que, hermanos, a nosotros se nos olvidó que hoy, que nosotros violamos los principios. ¿Cuáles principios violé? Ahora tengo lo que yo mismo violé. Eso es lo que yo estoy cosechando. Porque la Biblia tiene principios, hermano. Y uno de los principios, usted lo sabe, instruye al niño en su camino. Ahora, cuando tú en toda tu vida, por vivir afanado, por vivir preocupado por otras cosas, violaste un principio que Dios lo puso en tu vida, que tenías que cumplirlo como padre, como madre, tenías que cumplirlo, de instruir a tu hijo en el camino del Señor. Pero violaste ese principio. Pero más tarde estás viendo el dolor, la situación de tu hijo, pero ahora pides oración y ahora quieres remediar el asunto. El fruto se va a dar. El principio que violaste se va a echar de ver. Hay otro principio en la Biblia acerca de los hijos que, hermanos, podemos ver. Dice en Proverbios 19:18: castiga a tu hijo. Ese es un principio. Ese es un principio bíblico que nosotros debemos de respetarlo. Entonces, cuando tú no respetas ese principio, tu oración más tarde no va a dar efecto, porque tú violaste un principio. Porque ahora estás cosechando lo que tú mismo sembraste, porque tú violaste, descuidaste ese principio en la Biblia de poder castigar a tu hijo. Dice Proverbios, y Proverbios, hermano, 13:24 dice que no hay que detener el castigo. ¿Alguien me lo puede leer? Más tarde te diste cuenta que lo amabas, pero violaste un principio de detenerle el castigo. El padre dice: mañana te castigo, mañana. Espérate después. Son principios, hermano, que más tarde nuestra oración se verá fracasada, porque tú violaste un principio. Y la palabra de Dios no te puede mentir, hermano, cuando dice: lo que siembras cosechas. Es una ley. Y a eso se le llama la ley de la siembra. Ahora date cuenta que ahora te ves frustrado. Estás orando y te ves frustrado porque no ves el resultado en tus hijos, no ves el resultado de que estás esperando. ¿Pero por qué? Sería mejor que le pidieras perdón a Dios y le dijeras: Señor, perdóname por haber violado ese principio, porque soy yo el culpable, soy yo el que no instruí a mi hijo, soy yo el que nunca castigué a mi hijo, soy yo el que le perdoné todo, el que le dejé pasar todas las cosas. Ahora vea usted por qué la oración, hermano, la oración muchas veces no recibimos la respuesta nosotros, porque estamos violando esos principios. Y no debería ser así. Bueno, pienso que aquí hay padres que tienen sus hijos pequeños. Yo creo que esto lo aprendí demasiado tarde yo, hermano. Pero usted está a tiempo todavía. Alguien tiene que pagar primero los platos. Yo ya los pagué, pero le estoy advirtiendo a usted: no ame tanto a su hijo.
Y la Biblia no puede mentir, hermano, que el padre que no castiga a su hijo, pues aborrece a su hijo. Es muestra de que no se ama a un hijo. Dice la Biblia también en Proverbios, corrige otro principio, corrige a tu hijo. Corrígelo. Si cometió una falta, corrígelo. Dile que las cosas no son así. Dile que no es así las cosas. Y enséñale cómo debe hacerlas. Su hijo dice una mala palabra y usted se lo celebra. Pero después usted está en este altar diciéndole al Señor, Señor, mira a mi hija cómo me responde, mira a mi hijo cómo me responde. Pero ¿quién violó esos principios? Este es tú. Estás viendo lo que tú creaste, hermano. Eso es lo que estás viendo hoy, lo que tú creaste. Entonces, hermano, yo lo que quiero enseñarte hoy es que la oración tiene principios y primeramente está en que nosotros debemos cuidar los principios y después orar. Y cuando estés seguro que estás cuidando esos principios, entonces tendrás resultados en tu oración. Entonces vas a tener resultados en la oración. Y te lo aseguro 100%. Porque Dios está viendo de que tú estás guardando los principios, estás cuidando los principios. Muchas veces, hermanos, no solamente tenemos problemas con los hijos, sino que también, mire, voy a hablar de la vida del matrimonio, porque quiero que vaya usted, porque los matrimonios a veces oran, ¿no? Y están orando pero vea usted ¿qué dice 1 Pedro 3:7? Son los fracasos de la oración de un matrimonio. ¿Alguien me lo puede leer, hermano? ¿Qué dice mi hermano? Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Se da cuenta? Que hay principios para que la vida de un matrimonio, para que la vida, es decir, las oraciones dentro de un matrimonio vayan bien. Hay principios que yo y usted no los podemos violar, sino debemos buscar esos principios y tratar la manera de cumplir con esos principios, y nuestras oraciones jamás tendrán estorbo. ¿Qué es lo que oramos en el matrimonio? En el matrimonio siempre se ora por el bienestar del matrimonio, se ora por la prosperidad del matrimonio, se ora por alcanzar cosas dentro del matrimonio. Pero cuando no se alcanzan estas cosas no se alcanzan porque estamos violando los principios de esa oración. Usted podrá orar por lo que quiera. Usted podrá orar por lo que quiera, hermano, pedirle a Dios lo que usted desea, porque incluso la Biblia dice que Él concederá las peticiones de vuestro corazón. Y en los corazones de los matrimonios hay tantas cosas por alcanzar, tantas cosas por las que hacen falta dentro de un matrimonio. Peor cuando la familia está creciendo
Necesitamos un carro más grande, necesitamos una finanza mayor, necesitamos algo más grande, necesitamos otro cuarto en la casa porque viene otro, y entonces tenemos tantas necesidades dentro del matrimonio, y entonces ¿qué es lo que nos queda? Es clamar a Dios por estas cosas, pero si estamos violando los principios, no va a funcionar la oración. No va a funcionar porque el matrimonio está caminando mal. Entonces, hermano, yo lo que quiero enseñar es que usted tenga victoria en la oración. Pero para que usted tenga victoria en la oración, usted primero tiene que cuidar los principios. Ahora, yo le estoy dando unos cuantos principios aquí. Es una reseña apenas, muy apenas, de lo que yo quiero decir, de lo que la Biblia enseña a base de los principios. Entonces, hermanos, para tener victoria dentro de un matrimonio y alcanzar las cosas que el matrimonio quiere, desea en su corazón, y que no es que las quiera, sino que las necesita en su vida, porque va creciendo la familia, va extendiéndose la familia. Entonces, lo único que nosotros necesitamos es cuidar de los principios que la Biblia nos enseña, que la Biblia nos está diciendo. Tratarla a ella como a vaso frágil. ¿Qué más dice? ¿Cómo? Darle el puesto que ella se merece. ¿Ya? Darle todas las cacerolas que necesita ella para que haga comida. Comprarle una buena plancha para que planche la ropa. No estamos hablando de eso. No, estamos hablando del trato que hay que darle a ella. ¿Ya? Darle el lugar que como esposa se merece. Esta no me la acabo en la casa, hermano, pero bueno, ya eso será en la casa ya. Eso va a ser en la casa ya conmigo. Entonces, mire, hermano, cuando nosotros cuidamos de estos principios en la Biblia, de la Biblia, y los cuidamos en nuestra vida, los aplicamos a nuestra vida, nuestras oraciones tendrán victoria. Usted tendrá victoria en la oración. Usted va a empezar a ver directamente esas cosas contestadas en su vida, y las va a poder ver. Pero lo importante es que usted cuide esos principios primero, antes de doblar rodilla, antes de venir ante Dios. Yo estoy cansado, hermano, de oír tanta gente: es que Dios no me responde, es que Dios le he rogado por tanto tiempo y no me responde. No. Y yo les digo: háblame de tu vida, de por qué estás orando. Les digo: por esto y esto. Ahora, ¿pero estás cuidando estos principios? No, pastor. Entonces, ¿cómo va a haber una respuesta de Dios si nosotros no cuidamos eso? ¿Quién de ustedes no ora por bendición, hermano? ¿Quién de ustedes no ora por la bendición? Si quizás es lo que más que tenemos en los labios. Que bendíceme, Señor. Bendíceme, Señor. Por eso fueron engañados por la prosperidad. A usted le vendieron una doctrina de la prosperidad tan fácil, que a usted le encontró fácil. Pero aún dándolo todo usted no pudo obtener lo que usted quería. Porque era algo errado. Porque la bendición, hermano, de parte de Dios también tiene sus principios, que hay que obedecerlos. Y uno de ellos que aparece, hermano, es directamente es obedecer la palabra del Señor para un principio de la bendición. Ese es uno de los principios que tenemos para que haya bendición en nuestra vida, es caminar en obediencia hacia la palabra del Señor. Ese es uno de los principios. Pero ese es uno de los principios.
Porque si yo me voy a Malaquías, tú te puedes estar orando ahí, hermano, y pidiendo bendición a Dios. Pero si tú violas el principio, yo sé que a muchos no les agrada esto, pero ese principio, hermano, es tan importante, que es el que te abre las ventanas de los cielos para que Dios derrame bendición sobre tu vida. Entonces, ¿cómo piensas remediar esto con oración cuando estás violando un principio importante? Hay alimento en mi casa, dijo Dios, y te agrega algo más, y yo reprenderé al devorador. Voy a decir, hermano, que cuando cuidamos el principio, no solamente tendremos la respuesta de Dios, sino que Dios está dispuesto a respaldarnos también. Pero hay que cuidar el principio que Dios nos está dictando a nosotros. Y yo le aseguro con toda seguridad, y se lo digo con toda sinceridad, que usted tendrá victoria en sus oraciones. Es que esto no se trata de que usted pacte con lo que quiera pactar, hermano. Ya están los principios de la bendición escritos aquí. Y en ninguna parte de la Biblia encuentro que yo debo pactar con Dios. No, debo respetar los principios de Dios que Él me ha puesto para ser bendecido. Esos principios tengo que llevarlos en mi corazón y respetarlos para que haya bendición en mi vida y Dios derrame bendición sobre mí. Y cuando respetamos esos principios, hermanos, no solamente habrán hogares bendecidos, no, la iglesia será bendecida también. La iglesia será bendecida. Habrá abundancia en la iglesia. Yo le voy a contar un testimonio. Yo jamás, yo salí de iglesias que pasaban todos los fines de semana vendiendo pupusas, vendiendo carne asada, vendiendo esto y lo otro. Y yo enseñé estos principios. Cuando comencé a fundar obras en Alabama, yo fundé esas iglesias con esos principios de que debían respetar estos principios, y entonces brilla. Mi hermano, nosotros jamás en la vida, y hay tan manadora que es testigo de esto, jamás en la vida nosotros hemos tenido una necesidad de vender carne asada, de vender pupusas, de vender tamales, nada de eso, de hacer car wash, nada de eso. No tenemos nada de eso, sino que, hermano, únicamente hacemos los principios de Dios. Compramos un templo en Chattanooga, compramos otro templo, compramos unas propiedades allá en Jasper, donde fue el hermano a predicar. Esos buildings están pagados ya. Compramos un templo en Russellville, un templo grandísimo. No tuvimos necesidad de vender tamales, no tuvimos necesidad de andar haciendo carne asada. No, hermano, y de eso en todas nuestras actividades. La comida se regala. No andamos vendiendo comida, la comida la regalamos. ¿Por qué, hermano? Porque en esto se trata de cuidar estos principios. Pero en la casa de Dios pasan necesidades porque nosotros estamos evadiendo los principios de Dios. Pero cuando cumplimos con los principios del Señor, entonces esos principios nos llevan a la victoria, esos principios nos llevan a la abundancia. Entonces, hermano, lo que yo quiero dejarles palpable esto, que no importa lo que oren, no importa las campañas de oración que hagan, pero si ustedes están fallando en los principios de Dios, esas peticiones no van a ser contestadas. Y quizás luchen por su propio. Porque hay, hermano, hay templos hechos pero a puros tamales, a puras carnes asadas. Hay templos hechos así.
Pero mi pregunta es esta: ¿ese fue el principio de Dios? ¿Qué le dijo a Moisés cuando creó el primer templo? Dile al pueblo que traiga. Esos son los principios de Dios. Y por eso le digo, hermano, debemos vivir en los principios de Dios, no en los principios que te montan encima. El día que tú obedezcas esta y que vivas bajo esta, tu vida será victoriosa. Mire, yo sé que muy pocos son los que me conocen, pero jamás, hermano, jamás he recibido un sueldo de una iglesia. Y ni jamás, hermano, voy y predico por ofrenda. Jamás en la vida. Porque yo creo en los principios de la palabra de Dios. Cumplimos 20 años de ministerio en la parte de Alabama. Estoy hablando de la parte de Alabama, dejando otros lados. 20 años, hermano, y nunca he tenido que vivir de una iglesia. Tengo a mi esposa como testigo, tengo las iglesias enteras que cualquiera puede ir y preguntar. El hermano Alberto requiere un sueldo. Aquí no, hermano, jamás lo he tenido. Pero costa. Eso no quiere decir que un pastor no debe, él tiene derecho según esta. No se equivoquen tampoco. Bueno, ese soy yo. Ese es el ministerio que Dios me ha implantado en mí. Pero aquí yo encuentro que los hombres de Dios, los pastores de Dios, sí deben tener un salario. Entonces, hermano, pero les cuento esto porque yo quiero que ustedes sean bendecidos cumpliendo, cuando ustedes cumplan realmente los principios de la palabra del Señor. Nunca se hinque a orar. Si usted primero está fallando en los principios, mejor medite primero en esos principios que usted tiene que obedecer. Y después ore lo que quiera, vaya de rodillas, y yo le aseguro que el Rey de los cielos estará con usted y estará contentándole a usted lo más pronto posible. Pero no se puede, hermano. El rey Ezequías, cuando el profeta llegó y le dijo: alista tu casa que vas a morir, ¿qué fue lo primero que él reclamó? Lo primero que él dijo: ¿sabes qué? Dices que me voy a morir, pero ¿qué de lo que yo he vivido contigo? Yo he obedecido tus mandamientos, he vivido bajo tus principios. ¿Tardó Dios? No. Se acordó que ese hombre había vivido en los principios de él. Y le dijo: ve, entonces el profeta ni había salido, y el profeta se regresó y le dijo: ve y dile que le añado 15 años más. Pero ¿cómo te pones a reclamar en el altar cuando tú vives fuera de los principios de Dios? No puedes, hermano. Y disculpa la palabra que te voy a decir, porque sé que tal vez te suene golpeada o quizás te ira con esta palabra. Pero el texto que leímos, ahí es donde la oración se vuelve hipócrita. Cuando yo mismo, violando los principios de Dios, vengo a clamarle a ese mismo Dios, vengo a buscar a ese Dios, vengo a buscar el respaldo de ese Dios, vengo a buscar los favores de ese Dios, quiero las bendiciones de ese Dios. Ahí es donde la oración se vuelve hipócrita, porque yo sé que estoy violando principios de Dios. Así que, hermano,
Yo espero que este mensaje a usted le ayude en su oración y que usted tenga victoria. Termino con esto. Me llamó un pastor una vez y me llamó para entregar la iglesia. En otras palabras, me dijo, voy a mandar los hermanos a otros pastores, me dijo. Y eso fue aquí en Atlanta. Y yo le dije, ¿por qué? Me dice, porque no puedo pagar este building. Los hermanos no quieren. He orado a Dios, le he pedido a Dios. Y dijo él, no he sido llamado como pastor, me dijo. Yo le dije, ¿estás seguro? Y entonces yo le dije, dame una oportunidad para ir a tu iglesia y predicar. Y mira, hacían carne asada, hacían tamales, hacían pupusas. Toda la iglesia la tenían ocupada el fin de semana y unos 4 se sentaban a escuchar palabra de Dios. Y fui ese día y prediqué. Prediqué acerca de vivir estos principios y cumplir estos principios. Y ahí lo dejé. El pastor se paró después, dijo, hermanos, ustedes han oído la palabra del Señor, ¿seguimos así o cambiamos? Dijo uno y se paró uno y dijo, hermano, intentémosle cambiar, dijo. Oiga, sí dijo, intentémosle cambiar, dijo. Intentemos, hermano. Dijo el pastor, no más carne asada aquí, no más tamales, vamos a estar todos y vamos a hacer lo que la Biblia dice, vamos a cumplir con los principios de Dios. En términos de un año, hermano, él me llama bien contento y me dice, ¿sabes qué, hermano? Me dice, una bendición en la iglesia que no ha faltado nada, me dijo. Denle ese aplauso al Señor. Él dice, no ha faltado nada. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso? Me dijo, ¿qué? Que los hermanos van a darme una ofrenda a mí, me dijo, como pastor, me dijo. Hoy voy a estar recibiendo, me dijo, un cheque cada semana de parte de la iglesia. Entonces el hombre entendió que no se trata, hermano, de cuánto tú oras. Se trata de que tú vivas los principios de Dios. Y basado a esos principios, entonces vengas a Dios y le clames, y le ores, y le pidas. Entonces tú vas a ver la diferencia. Póngase de pie, vamos a orar por esta palabra. Yo quiero que le diga a Dios hoy, a ese Dios, y más que todo dígale al Espíritu Santo. Espíritu Santo, el Espíritu dice en la Biblia que Él está para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Tal vez usted no se acuerde de qué principio viola, pero el Espíritu Santo le puede revelar hoy mismo. Pero usted dígale al Señor, dígale, Señor, tengo este problema, tengo esta situación, y he estado orando por estas cosas, he estado orando por esta situación que he estado viviendo. Y dígale, Señor, Espíritu Santo, muéstrame ahora esta tarde, muéstrame qué principios he estado violando, por la cual yo no recibo la respuesta tuya, Señor. Y ayúdame a ponerme a cuentas contigo. Ayúdame a vivir esos principios que dirigen mi oración, que gobiernan mi oración. Padre, esta es tu iglesia. Es la iglesia que Jesucristo compró con su sangre. Estos son los hermanos que Cristo los ha lavado con su sangre. Es posible que hayan peticiones no contestadas. Es posible que hayan problemas que no han sido resueltos. Pero hoy en esta tarde, Señor, pedimos, rogamos que los hermanos puedan entender que si hay principios que no están siendo cumplidos, que no están siendo revelados, Señor,
Hoy te pido que se los reveles. Y te pido, Señor, que ellos comiencen a vivir bajo esos principios, para que sus oraciones sean respondidas, Señor. Espíritu Santo, tú que estás aquí, Espíritu Santo, tú que es el que nos lleva, que nos redarguyes, que nos enseñas, que nos guías a toda verdad y a toda justicia. Llega hasta la mente, el corazón de mi hermano que está viviendo esa situación y que no ha podido alcanzar la solución de ese problema, no ha podido alcanzar lo que él desea, lo que él quiere, Señor. Y que hoy, esta misma tarde, él pueda encontrar esa respuesta en ti, Señor. Bendice esta iglesia, Señor, y llévala en victoria siempre. Bendice a nuestro hermano pastor de acá y dale la sabiduría y el conocimiento grande para que él pueda llevar esta iglesia hacia la patria celestial, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias por haberme traído acá, Señor. Amén. La paz del Señor, amados hermanos, y que Dios me los bendiga. Y esperemos volvernos a ver, o si no, pues ya sabe, allá andamos ministrando y nos vemos en el cielo, ¿verdad?